Comencemos la historia. Comienza el julio de 2008 en Río Alte, una ciudad tranquila a 158 kilómetros del Campo Grande, Brasil. Ese mes la rutina de los habitantes se vio alterada cuando encontraron el cuerpo de Catalino Cardena, un albañil de 33 años, en un terreno baldío. La escena del crimen era aterradora. Catalino había sido asesinado con una puñalada, precisamente en el corazón, y su cabeza estaba envuelta en una bolsa de plástico. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la forma en que su cuerpo fue posicionado, con los brazos y piernas extendidos. Formaron una cruz. La muerte de Catalino causó conmoción en la ciudad. Era conocido por ser una persona sencilla, a pesar de enfrentarse dificultades. Con el alcoholismo, la policía inició una investigación, pero en ese momento no tenían pistas concretas sobre el autor del crimen o de sus motivaciones. Todo indicaba que podría tratarse de un caso aislado. Luego, en agosto del mismo año, ocurrió otro brutal crimen. Las similitudes con el caso de Catalino hicieron que la policía sospechara de un asesino en serie. Esta vez la víctima fue Leticia Nez de Oliveira, una joven de 22 años, que trabajaba como empleada de una gasolinera. Leticia fue encontrada en un cementerio. Estaba desnuda, acostada sobre un suelo, una tumba, nuevamente con el cuerpo dispuesto en forma de cruz. Antes de desaparecer, Leticia había avisado a su familia que saldría a encontrarse con sus amigos. Sin embargo, después de eso, nadie supo de ella, hasta que su cuerpo fue encontrado en el cementerio, en condiciones impactantes. La manera en que las dos víctimas fueron dejadas, creo que el clima de terror en Río Brillante, los habitantes comenzaron a evitar salir de casa por la noche, temiendo a ser las próximas víctimas del asesino, ahora llamado el maniático de la cruz. En octubre de 2008, la tragedia alcanzó su punto máximo con el asesinato de Gilad Kelly, un adolescente de tan solo 13 años. Su cuerpo fue encontrado en un terreno donde estaba construyendo casas. Rodeada de cruces, se dibujaban en el suelo. Cerca del cuerpo, los investigadores encontraron una nota con la palabra infierno, lo que reforzó aún más de un simbolismo religioso que parecía guiar los crímenes del maníaco de la cruz. Gladys, por su parte, fue descrita como una niña alegre, pero con problemas típicos de la adolescencia. Había tenido contacto con las drogas y en este hecho fue señalado por el asesinato como justificación para su muerte. El hallazgo del cuerpo del adolescente aumentó aún más el pánico en la ciudad y la presión sobre la policía parece poner captura al responsable, que se volvió insoportable en aquella época. Era una de las redes sociales más populares de Brasil y la policía decidió utilizarla para poder buscar pistas. Al investigar los perfiles de las víctimas, encontraron algo perturbador: un mensaje en el perfil de Garce, enviado por un usuario llamado Dog Hellside 66. El mensaje decía: los muertos no deberían recibir scraps, idiotas. Este detalle llamó la atención de los investigadores, quienes decidieron rastrear el autor del mensaje. La investigación entonces reveló que Dot 666 era el perfil de Jonathan, un joven de comportamiento reservado y extraño. Él había interactuado con todas las víctimas de alguna forma, ya fuera en persona o en línea. Esto llevó a la policía a profundizar las investigaciones sobre él. Cuando la policía llegaron a la casa de Jonathan, encontraron evidencias incriminatorias que vinculaban al joven con los asesinatos. Entre los artículos inadecuados se encontraban una navaja con rastros de sangre, recortes de periódicos sobre los crímenes, el celular de Gaz y un cuaderno con escritos perturbadores. En sus atenciones, Jonathan expresaba odio hacia la religión y mencionaba la frase «muerte a los cristianos». En su habitación también había un póster del maníaco del parque, que vendría siendo otro famoso asesino brasileño. Ante las pruebas, Jonathan confesó los crímenes y reveló que elegía a las víctimas basándose en sus creencias y sus comportamientos, que según él no era compatible con los preceptos de Dios. Catalino fue asesinado por ser alcohólico y homosexual, Leticia por ser travesti y Gladys por consumir drogas.
Jonathan creía estar cumpliendo una especie de misión divina al cometer los asesinatos, y a pesar de su macabra historia, una joven se logró sobrevivir a un ataque de Jonathan. La joven llamaba Carla de 17 años. Ella cuando él regresaba de un concierto fue abordada por él, Jonathan. La amenazó con un cuchillo y la llevó en un terreno baldío, donde comenzó a interrogarla sobre religión, sexualidad y otros temas. Pareció usar las respuestas de las víctimas para decir si debía vivir o morir. Por suerte, Carla aparentemente dio respuestas que satisfacieron a Jonathan, y él decidió liberarla. Sin embargo, antes de dejarla ir, le hizo una amenaza, que si ella contaba a alguien le iba a matar, y a toda su familia. El trauma dejó profundas marcas a quien desarrolló un miedo constante y frecuente, pesadillas. En el 2014, Jonathan fue arrestado finalmente y declarado incapaz de responder por sus actos debido a trastornos mentales. El joven fue internado en una ala de salud mental, una prisión de máxima seguridad, en Campo Grande, donde permanece hasta hoy. Y desde entonces, los informes indican que presenta alucinaciones y comportamientos agresivos, pero condiciones sigue siendo monitoreada.